Encontré este artículo en el cual una corresponsal llamada Oksana Kovalenko habló con oficiales de alto nivel, con experiencia en alto cargo del mando de la Fuerza Armada Ucraniana, desde el nivel de brigada hasta Estado Mayor. Y la verdad es que, en vista de la situación negativa que está enfrentando Ucrania, salen bastantes preguntas. En este video lo que voy a hacer es sintetizar todo lo que, sale acá, y para que sea, digerible en realidad, para todos. Así que empecemos. Hay un dicho en la doctrina soviética de la Guerra Fría que dice que hay que reforzar el éxito y evitar el reforzar el fracaso. Entonces, hace aproximadamente 9 meses, los rusos lo que hacen es enviar pequeños grupos de asalto, que yo personalmente llamaría más bien grupos de reconocimiento por fuego. Estos grupos que son de 3 a 10 personas que pueden ir en motocicleta, en buggies o a pie, chocan contra la defensa ucraniana, pero lo hacen a lo largo de todo el frente. Y es tan sencillo como ver de que si este pequeño grupo logra avanzar, es porque encontró un hueco en la defensa, un agujero. Y es entonces que al identificar ese hueco, envían allí entre 30 y 50 personas de una. Durante ese tiempo, los ucranianos defendiendo deben idear y también ampliar una contramedida, contrarrestarlo de alguna forma, pero eso toma tiempo. Porque normalmente tan pronto como los rusos llegan a la trinchera ucraniana, los ucranianos tienen que huir. Y no porque sean cobardes, sino porque no tienen las capacidades, no tienen el equipamiento, no tienen el apoyo. Si el enemigo se acerca a ti a menos de 50 metros y tu artillería está en silencio, los drones no vuelan, parece que te quedas solo, parece que no tienes apoyo. Este no es el caso en todas las brigadas, y de hecho en el canal vimos una pequeña situación táctica pequeña en donde un Bradley justamente retira algunas tropas ucranianas que reciben fuego de artillería aliado justo encima de ellos. No sé si se acuerdan de eso. Antes, en las Fuerzas Armadas rusas, usar Iskander tomaba hasta 4 horas, porque la orden la daban los generales a un escalafón muy alto. Pero tan pronto como esa decisión bajó algunos escalafones a nivel de coronel, la orden de lanzamiento, y para cuando ya salía, era de tan solo 15 minutos. Un proceso que, en lo que es ahora conocido como el complejo de fuegos y reconocimiento ruso, mejoró significativamente. Fue una adaptación muy positiva para Rusia. Todo, absolutamente todo, lleva mucho tiempo en Ucrania. Se necesita delegar autoridad para que los oficiales realmente estén al mando de su unidad y no solamente transmitan órdenes desde arriba. Porque resulta que en Ucrania el jefe general de staff Oleksandr Syrskyi prácticamente está tomando las decisiones haciendo una microgestión brutal. Y es que el jefe de Estado Mayor no tiene que ser la persona que esté comandando brigadas. Eso es lo que está pasando en Ucrania. Y también es mi opinión personal y lo he dicho hartas veces antes. Es una cuestión tan importante que es uno de los aspectos que uno podría puntuar para decir el por qué Ucrania no ha ganado la guerra. Existen problemas en el reclutamiento. No es porque la gente sea cobarde, sino porque hay información distorsionada. En el sentido de que cuando una brigada, por ejemplo, va a reclutar, esa brigada puede tener muy mala fama. Puede tener fama de que no hay munición, de que hay mala gestión, de que tiene un mal comandante. Eso llega a aparecer en las noticias, llega a aparecer en las redes sociales y nadie quiere tener de líder a un tipo que tiene la fama de carnicero o de que no sabe hacer su trabajo. ¿Quién querría ir allí? ¿Por qué no hay problemas con algunas brigadas que son más populares, que son más famosas? ¿Por qué algunas de esas brigadas hasta tienen cola de reclutamiento? Porque hay confianza pública en ellas. Porque enseñan, porque protegen a sus combatientes, porque tienen un buen comandante,
Porque un hombre que va a la guerra puede aceptar hasta cierto punto la posibilidad de morir, pero la gente no está dispuesta a morir de forma estúpida, especialmente si te arrojan a algún lugar y no entiendes qué misión estás cumpliendo. En una de las secciones de este artículo hacen alusión a la defensa de una ciudad. Inmediatamente reconocí que se estaban refiriendo a Vuhledar, no había para qué nombrarla. Vayan a ver mi video de la batalla si es que no lo han visto. En esta defensa, la preparación de la ciudad fue confiada al comandante de brigada cuando lo correcto era que el cuartel general de grupos operativos tácticos con su área de responsabilidad se encargara de que las brigadas vecinas se apoyaran y se coordinaran manteniendo una línea de frente coherente. Muchos de los problemas que resultaron en la pérdida de Vuhledar fue justamente la descoordinación entre brigadas adyacentes y los adjuntos que venían de la Brigada de Defensa Territorial. Y en el artículo hacen una afirmación grave y clave. El jefe de Estado Mayor de este grupo operativo táctico no es competente y ni siquiera era experimentado, porque antes sirvió en un cuartel general de batallón. Según el artículo, que es netamente la opinión de estos oficiales que se encuentran en esta guerra, ellos creen que el ejército no tiene reservas porque están desviando fuerzas que serían útiles en Donetsk, que están yendo a Kursk. Con la operación en Kursk, la Fuerza Armada Ucraniana sí demostró de lo que es capaz. Demostró que, por ejemplo, la guerra móvil es lo suyo, pero también es necesario reponer todo y retirarse para liberar las reservas y transferirlas a la dirección de Pokrovsky, así como a Zaporizhia, donde Rusia está lanzando una ofensiva básicamente todos los días. En este artículo, un oficial con experiencia en el Estado Mayor dijo una afirmación categórica. El eslabón más débil del sistema de mando de la Fuerza Armada Ucraniana es el Estado Mayor, que en los últimos años no ha desempeñado sus funciones. Afirma que los fracasos en la administración tanto militar como estatal comenzaron incluso con el jefe anterior, con Valery Zaluzhny, y el nuevo comandante en jefe tampoco pudo corregir la situación. El Estado Mayor es el cerebro, la sabiduría y el talento para la toma de decisiones. Su tarea es planificar operaciones, formar campañas, desarrollar una estrategia, preparar reservas y formular un mensaje para toda la sociedad ucraniana. Y no solo ucraniana, sino que también mundial. El jefe del Estado Mayor debe ser un estratega que tenga en cuenta todo el aspecto, tanto militar como político. Y lamentablemente para Ucrania no hay un estratega así. Y actualmente, y esto es lo peor, el Estado Mayor no funciona a nivel estratégico, que es como debería, como siempre ha sido, sino que actúa a un nivel de mando operacional, porque está tapando agujeros. El comandante en jefe Oleksandr Syrski intentó cambiar esto y nombró una auditoría del Estado Mayor y del Comité Central, pero no sacaron conclusiones de los resultados y no se tomaron decisiones adecuadas. El sistema de reclutamiento y entrenamiento del ejército siguió siendo el mismo que bajo Valery Zaluzhny, y el error más grave siempre ha sido el de no haber cambiado nada. El jefe del Estado Mayor debería estar trabajando en Kiev, no estar dirigiendo una operación en Kursk. Cuando empezó la guerra, el ejército ucraniano operaba en grupos pequeños tácticos. En esencia era tapar agujeros, pero los grupos no tenían una estructura jerárquica y de personal clara. Consistían en diferentes unidades que fueron tomadas de diferentes brigadas. Era una mezcla. Esto al principio funcionó, en gran parte porque Rusia, así con sus propios fallos, lo permitió. Pero dado que la guerra ha cambiado, esto simplemente crea un desastre. El comandante de brigada podría estar asignado a comandar 20 unidades diferentes. Por ejemplo, es sabido que se toman muchos batallones de infantería de las brigadas de defensa territorial y se añaden a las brigadas que son del ejército regular, y estos batallones sirven para inflar en números, llenar con líneas de infantería, pero aún así un comandante de brigada tiene la competencia
para dirigir a su propia brigada, no para dirigir a 20 unidades de línea diferente. Se requiere, por lo tanto, la reintroducción de la división. Es algo que yo también he pensado, es algo que también he leído bastante. Ucrania lo que necesita es dejar de lado el tema de las brigadas y volver a la estructura de los ejércitos, de los cuerpos y de cuerpos que tienen por debajo a divisiones. También uno de los puntos que se reconoce como un fracaso fue la contraofensiva en Zaporizhia de 2023. Y la razón es bastante obvia, es bastante simple. Todos sabían que iba a haber una contraofensiva. Todos sabían que en realidad no era como que estaba súper garantizado, pero había una altísima probabilidad de que iba a ser en Zaporizhia. Me acuerdo que igual en el canal dimos 3 posibilidades y la de Zaporizhia era la más posible y así fue. Si Rusia conocía sus planes y estaba preparando una defensa profundamente escalonada, esto iba a provocar muchos problemas que no tenían para qué provocarse. Perdieron recursos que les dieron en Occidente y hasta ahora no se ha establecido un sistema de entrenamiento militar para reponer dichas pérdidas. Eso es lo que ha dicho este oficial. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Ucrania? Después de leer todo esto, después de reflexionarlo, ¿cierto? Primero que todo, hay que cortar la microgestión. Hay que dejar que los comandantes de brigada dirijan a su brigada, que los comandantes intermedios hagan su pega como intermedio y no que el Estado Mayor, que se tiene que encargar de los temas estratégicos, dejen de meter mano en lo que es operacional y táctico. Eso no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza, y es algo de hecho básico de la historia militar. Aunque sí podría decirse que son esos rasgos tóxicos del tipo de liderazgo soviético. El problema es que Rusia es muchísimo más grande y tú no le puedes ganar a un ejército del mismo tipo, pero que tenga todo tipo de recursos en exceso por sobre el tuyo. Segundo es estructurar a las Fuerzas Armadas en cuerpos y divisiones. Eso parcialmente también soluciona el tema de la microgestión, porque si tenemos un comandante de división que está mandando a 2 o 3 brigadas, podrá ser capaz de gestionar, de coordinar, de planificar en forma conjunta a esas brigadas que están encargadas en un sector operacional bajo el mando de un cuerpo, sin que se meta alguien del Estado Mayor a microgestionar. Tercero, se debe reforzar el sistema de reclutamiento y el entrenamiento, porque el entrenamiento que les están dando no es efectivo y tampoco es, digamos, disciplinado el hecho de que algunos prefieren irse a la brigada de su gusto porque la ven mejor en los videos de propaganda a otra, porque esto no debería ser sujeto al gusto de la persona, sino que a la necesidad militar. Y lo otro es reformar desde la cabeza. Cuando se reforma desde la cabeza, es posible que sigan todas las demás reformas que son necesarias. Yo creo que en este artículo lo han explicado bastante bien. El Estado Mayor no está haciendo su trabajo. Y si la cabeza, si el cerebro de un cuerpo, de un animal, no está funcionando, el cuerpo no va a funcionar. Es así de simple. Y también hacen el punto de que el hecho de que Ucrania siempre tiene la falta de la cantidad necesaria de suministros de armas, no tienen la propia producción de armas adecuadas, no hay recursos para apoyar a la fuerza de defensa ucraniana como a Ucrania en estado beligerante en general. Por lo tanto, necesitan movilizar todo el esfuerzo del país. Este oficial dice que tienen hasta 1 millón de soldados en reserva. Me imagino yo que ha de ser algún problema de traducción. No es que hayan 1 millón de soldados listos para ser desplegados. Porque justamente el párrafo que le sigue se refiere a un enfoque justo en la movilización del servicio militar, junto a la capacitación adecuada de las personas para que comprendan qué son las operaciones de combate
y que reciban las habilidades y capacidades necesarias, y que todo el país debería trabajar por la movilización. Así que eso, esas son las palabras con algunos inputs míos en base a la entrevista que hizo la corresponsal Oksana Kovalenko, hablando con estos militares que, de nuevo les digo, funcionan, trabajan desde el nivel de brigada hasta el nivel del Estado Mayor. Por lo tanto, saben perfectamente bien lo que están diciendo. Así que eso. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido informativo, para, de nuevo, tener otra perspectiva. Chao, chao.